Hola, buen día para todos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Richard y en esta ocasión les traigo un video con la comparativa de estas dos impresoras que son la Epson L3110 y la Epson L3210. Hago este video porque me han estado preguntando mucho de cuál es la diferencia de estas dos impresoras. Esta pregunta me la han hecho en el video que hice de la Epson L3210. Si quieren mirar ese video, por aquí les dejo un enlace que los direccionará a ese video. Les recuerdo que esta es mi comparativa de estas dos impresoras hasta la fecha de hoy, 26 de octubre del 2021, que es el día en que yo grabo este video. Cualquier punto adicional que no lo diga en el video, ya sea porque todavía no lo sepa o me olvide, lo voy a colocar ahí en la descripción del video en cuanto lo sepa. Por eso es importante también leer la descripción del video. Así que espero que les guste este video que he preparado para ustedes. Primero les voy a comentar de qué trata este video. Primero que todo les comento que no vamos a hacer pruebas de impresión ni carreras entre las dos, que cuál imprime más rápido, que cuál imprime más lento, porque las dos trabajan con la misma tecnología, por tanto en velocidad son iguales. Todo lo que les voy a comentar es según mi experiencia de la comparativa de estas dos impresoras. Entonces, por ejemplo, como les comentaba, no las vamos a encender, no vamos a mirar su funcionamiento porque las dos trabajan de la misma manera. Las dos son excelentes impresoras, son de marca reconocida, tienen buen desempeño. Lo que sí son básicas, estas son las multifuncionales más económicas de la serie L, que imprimen, escanean y sacan copias. También les comento que la L3210 es el modelo que reemplaza a la L3110. Este modelo recién está saliendo este mes o el mes pasado. Por tanto, en este momento, en este día, tenemos disponibles para comprar los dos modelos, porque la L3110 ya está vendiéndose hace unos años y la L3210 está recién llegando al mercado. Pero pronto puede que ya no consigamos la L3110 porque lógicamente la L3210 se va a quedar en el mercado como ha pasado anteriormente. Estos reemplazos de impresoras o modelos que han salido después, que han reemplazado los modelos anteriores, ya se viene dando hace muchos años. Por ejemplo, la primera impresora EcoTan que salió de Epson fue la L200. Esa L200 fue reemplazada por la L210, que lógicamente fue mejor que la L200, más rápida y entre otras características. Después la L210 fue reemplazada por la L220, que se parecían bastante. Yo creo que son iguales, solamente cambiaban el modelo de los tanques y una que otra cosita, pero el funcionamiento venía a ser lo mismo. Después salió la L380, que yo creo que lo conocen muchas personas ese modelo, que es prácticamente también lo mismo del anterior, sino que cambia un poquito el diseño de los tanques. Y después de la L380 ya salió la L3110, que ya cambió su modelo más compacto. Fue un cambio que ya se miró bastante. De igual manera funcionó mucho. La gente no quería pasarse de la L380 a la L3110 porque no sabían su funcionamiento, pero después de varios años nos hemos dado cuenta de que este producto también ha salido muy bueno. Y ahora la L3110 ya es reemplazada por la L3210. Y por eso también es bueno que hablemos sobre lo que se conserva y lo que ha cambiado entre estos dos modelos. Entonces, con todo lo que les dije, vamos a hablar primero que todo las igualdades. Entre esos están que con los dos modelos la manera de instalar los controladores del escáner y la impresión son los mismos. El menú en el momento de impresión, o sea, cuando vamos a colocar la calidad de impresión, el tipo de hoja, todas esas cosas, las dos impresoras siguen siendo las mismas. Es el mismo asistente para escanear porque las dos impresoras manejan la aplicación de Epson Scan 2. Las dos manejan la misma velocidad de impresión, el mismo ruido cuando va a imprimir, o sea, cuando se mueve el mecanismo, todo ese sonido es igual en las dos impresoras. También cuando hacen una limpieza de cabezales es lo mismo, el mecanismo de la limpieza de cabezales es igual, la misma velocidad del escáner también es igual. Manejan el mismo tipo de tinta, o sea, la tinta con el mismo código. También manejan el mismo sistema de recarga EcoFit, que es sin derrames. La capacidad de los tanques también es la misma. El material de la impresora también es en pasta, las dos del mismo material. También se utiliza el mismo cable de poder, el mismo cable USB.
tienen la misma capacidad de entrada de hojas y de salida de hojas, trabajan con los mismos tipos de papel y entre otras que la bandeja de salida de papel también es un poquito larga, todo lo demás es igual. Y ahora sí, más de cerca vamos a mirar cuáles son sus desigualdades. Entonces pues vamos con la primera desigualdad, aunque no es tan relevante porque solamente es un sticker que en la Epson L3210 sí lo trae y nos viene a recalcar la información de que tenemos el sistema EcoFit, de que es una impresora compacta, pequeña, que el costo de la tinta pues es ultra bajo y que pues tienen el primer lugar en impresoras sin cartuchos, aunque los cartuchos pues están adentro, que se llaman dampers, entonces sino que lo dicen de esta manera. Y la impresora L3110 pues encima no trae nada, solamente es esa parte de la parte de encima. En la Epson L3210 tenemos aquí este sticker que dice EcoTank y también tenemos por aquí la parte donde dice su modelo, que es la L3210 en letras blancas y este fondo es de color gris. Y en la Epson L3110 no tenemos el sticker que dice EcoTank, aunque sí es una EcoTank. Y por aquí tenemos la referencia que es la L3110, pero esta ya está el fondo negro, la otra era color gris y las letras aquí son color gris y en la otra eran blancas. El panel de botones de la Epson L3210, primero que todo el fondo es de color gris y los botones de copia a color y de negro están en un color como distinto y su forma en el sticker es plana. El panel de botones de la Epson L3110, lo único que lo diferencia es de que el fondo es negro y los botones de la copia de color y el negro, las hojitas son así como acostaditas, no son rectas como en la L3210. En el modelo L3210, en la parte de enfrente donde están las letras de Epson, esta parte de aquí tiene un grabado como de triángulo. Y en el modelo L3110, donde se encuentra también aquí las letras de Epson, el grabado que posee es liso. En el modelo L3210, cuando bajamos la tapa frontal, tenemos aquí este sticker que nos indica que podemos levantar la unidad del escáner y va a quedar en esta posición para nosotros de pronto sacar un papel atascado desde aquí. En el modelo L3110, cuando bajamos la tapa frontal, no tenemos nada del sticker porque esta no se puede levantar, cosa que si de pronto se nos atasca un papel pues tenemos que retirarlo aquí en esta parte que es un poco estrecha, pero se puede retirar también. En el modelo L3210, para poder nosotros levantar la unidad del escáner completamente y tener acceso a la parte interior de la impresora, tenemos que levantar y un seguro que ya de acá adentro lo podemos mover hacia allá y esto sale de esta manera. En el modelo L3110, para nosotros poder levantar la unidad del escáner y tener acceso a la parte interna, tenemos que quitar este tornillo y este tornillo de acá. Y ahí ya podemos levantar. En el modelo L3210 tenemos aquí esta pasta transparente que cubre la tarjeta madre, la board que está por acá debajo. Me imagino que es para que no le caiga mucho polvo, aunque por acá también puede entrar. Y también tenemos esa pasta por acá, me imagino que también es para que no caiga polvo en el mecanismo que se encuentra del lado derecho. En el modelo L3110 no tenemos ese recubrimiento que estaba en pasta, no lo tenemos por aquí y tampoco lo tenemos por acá. En el modelo L3210 tenemos esta rejilla que protege los dampers o cartuchos. La verdad no sé qué función hará esta parte de la rejilla porque en otros modelos anteriores no la tenía y funcionaba bien esta parte de aquí. No sé la verdad por qué lo harían, pero pues me parece que está bien. En el modelo L3110 pues solamente no tenemos la rejilla como lo había comentado. Y la última desigualdad que puedo notar, según mi experiencia, es que por ejemplo para el modelo L3110, para este tiempo podemos conseguir el reset de las almohadillas pagado y gratuito. Pagado pues lógicamente legalmente, y gratuito se puede conseguir el reset por algunas partes de la web, lógicamente que es un reset pirata que en alguna ocasión yo lo conseguí, lo coloqué aquí. En YouTube me reportaron y casi pierdo el canal, por tanto no puedo publicar reset que sean ilegales. Por tanto en el canal
Tengo reset que son legales, que son pagados. Si quieren los pueden utilizar y si no pueden buscar los gratuitos. Y en cambio el modelo L3210 para este momento todavía no tenemos reset. Puede que salga más o menos dentro de un mes aproximadamente, que ese reset pues todavía no está gratuito y no sabemos si va a seguir siendo pagado o algún día a alguien se le escape y lo publique. Y otra de las diferencias que de pronto la ha pronunciado Epson es que nos dice que la L3210 maneja un cabezal de micropiezo heat free que supuestamente es frío, o sea que trabaja en frío, porque les comento que en los cabezales de Hewlett Packard y Canon estos cabezales funcionan térmicamente con calor. Entonces nos dice que este cabezal funciona de esta manera, aunque en la L3110 y en los modelos anteriores hasta la L210 creería yo que funcionan con el mismo cabezal porque siempre han trabajado con esa misma tecnología. Entonces también mirando el test de inyectores podría deducir que estas dos impresoras trabajan con el mismo cabezal. Incluso es el mismo que se ha trabajado con los modelos L380, L220 y L210. Y en las conclusiones de todo lo que miramos, les comento que hay personas que temen cambiar sus impresoras a los nuevos modelos que estamos mirando, porque creen que los modelos de antes o antiguos eran mejores, pero no, los modelos nuevos tienen algunas mejoras que ya las estamos mirando por aquí en este video, por tanto que hay que mirar el lado bueno de los cambios que se han hecho a lo largo de los años. Es verdad que las empresas lo tratan de agarrar a uno con más consumo para que nosotros sigamos comprándoles a ellos. Por ejemplo, en cuestión de comprar las tintas directamente con Epson, que son más costosas, y entre otras cosas que por ejemplo el reset, que en la L3110 se les escapó y se puso gratis ilegalmente, y que ahora pues tenemos que comprar nuevamente otro reset para otro nuevo que es este modelo. De todas maneras, este es un mal necesario que en realidad no es muy costoso, porque un reset para estas impresoras cuesta alrededor de $10 y ese reset hay que hacerlo más o menos a las 25.000 y 30.000 impresiones. Entonces para que lleguemos a esas impresiones la verdad tiene que pasar mucho tiempo, y gastar $10 hasta ese tiempo me parece que no es tan costoso. Además de eso, en cuestión de las almohadillas, es normal de que haya un depósito de residuos de tinta interno para que ahí esté cayendo pues los residuos, porque si no los tuviéramos, pues lógicamente que la impresora se llenaría de tinta por dentro. Entonces cuando llegue el momento de reiniciar esta parte de las almohadillas, simplemente se cambian y la impresora sigue funcionando normalmente. Entonces esto de las almohadillas no es un problema, sino una notificación de que lo hagas y puedes seguir utilizando la impresora normalmente. Recuerden que en la descripción del video voy a colocar otros enlaces a otros videos que también les pueden servir para cualquiera de las personas que tengan estos dos modelos de estas impresoras. Si creen que me faltó algo por mencionar, por favor me lo hacen saber en los comentarios de este video para ver si lo podemos discutir y así aprendamos más sobre estos dos modelos. Y entonces hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado y si es así, por favor lo pueden indicar dando un like. Y si te gusta este tipo de contenido, también se pueden suscribir al canal y también me pueden dejar su comentario de qué les ha parecido esta comparativa, si me quedó faltando algo por ahí, algún punto o algo así. Entonces ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.